Hola a todos y a todas, bienvenidos a Acro Inversiones. El día de hoy estaré haciendo el análisis de otro fondo de inversión en nuestro país, uno de los fondos más antiguos que digamos que he analizado, por decirlo así. Recuerden que en el canal de YouTube, cuando buscamos fondos de inversión, vamos a encontrar uno de los videos donde les explico cómo encontrar los mejores fondos de inversión, cómo filtrar la información y cómo tener información actualizada. No siendo más, vamos a iniciar. El día de hoy estaré hablando sobre un fondo de BBVA, prácticamente es el Fondo Colectivo Abierto BBVA FAM, que básicamente el objetivo de ellos, como lo mencionan acá, es proporcionar a los inversionistas una alternativa de inversión a la vista, ¿cierto? A través de una gestión de activos de una gestión de instrumentos de renta fija y pues que sea, digamos que la finalidad, conservar el capital y pues obtener rentabilidades atractivas. ¿Listo? Este fondo de inversión tiene diferentes tipos de clases, ya los vamos a ver también en la parte inferior. Lo que es importante recalcar es una inversión mínima desde 50.000 pesos colombianos, por lo que mencionan acá, prácticamente el capital de inversión va a estar disponible de forma inmediata, es decir, que no hay tiempos de permanencia. Adicional a esto, pues se cobra la extensión del 4 por mil de los traslados del fondo a la cuenta directamente, que pues de una u otra manera, pues ya hay varios fondos que ofrecen lo mismo, ¿cierto? Pero pues esto no certifica de que no se vayan a restar las comisiones de retención en la fuente, ¿cierto? Que es por las ganancias que se obtienen con el fondo. Adicional a esto, pues dice que se accede a un fondo de inversión calificado con S2 AAA-F, pues básicamente lo que hablábamos en algún momento era que, bien, estas calificaciones pues lo que me demuestran es que son fondos seguros, son bien administrados, etcétera, etcétera, pero en algún momento encontrábamos, digamos que, un cruce de ideas, por decirlo así, donde veíamos que un fondo bien calificado invertía en fondos que tuvieran menos calificación. Entonces, ¿por qué un fondo que tiene una calificación tan alta invierte en fondos que no tienen calificaciones tan altas? Pues simplemente porque estos fondos también ofrecen rentabilidades y que no tengan la misma calificación no significa que me vayan a dar pérdidas significativas o que no me vayan a dar el mismo número de ganancias. ¿Listo? Y por último, pues un riesgo conservador que ya ahorita lo vamos a ver en la volatilidad, en la evolución del capital, etcétera. Para aclarar, esto que les acabo de explicar, pues no aplica para este fondo, pero pues para que lo tengan en cuenta, si lo hemos visto en otro tipo de fondos. Siguiente a esto, digamos que a nivel general me gusta bastante la página. En la página principal encontramos absolutamente toda la información. Inclusive lo podemos clasificar, como pueden ver acá en la parte izquierda, ¿cierto? Podemos seleccionar si queremos ser tipo A, tipo B, tipo C. O sea, ahí hasta la J, son muchos tipos de clases y pues cada clase también va a tener unas características totalmente diferentes. Hoy estaré hablando pues es de la tipo A, que es como la del común. Adicional a esto, pues vemos que el horizonte que nos da con respecto al riesgo es en una escala de 1 a 7 es el número 2. La rentabilidad en el periodo consultado, es decir, se ha manejado más o menos una rentabilidad de un año, una rentabilidad de un 15,5% efectivo anual en el transcurso de un año. Y bueno, ya ahorita veremos todo este tipo de cuestiones. Mínimo, inversión mínima que se deba mantener, pues básicamente son 20.000 pesos. Realmente la inversión inicial y el mínimo que de permanencia pues es también bastante bajo. Estos videos también los he estado haciendo es porque, como lo han venido observando en el canal, estamos viendo fondos que tengan muchos inversionistas. Entonces, este tipo de características que vemos acá y adicional a esto renta fija, adicional a esto dinero disponible en cualquier momento, es muy atractivo para los nuevos inversionistas. Ya en la parte inferior pues están como toda la documentación. Personalmente la que me interesa es la ficha técnica,
Pero antes de empezar a hablar de la ficha técnica, no olviden suscribirse al canal, ayudar a compartir la información y por último, pues darle like al video para ayudar a que esta información llegue a más personas. Siguiente a esto, pues vamos entonces, algo que me gusta mucho es la fecha de inicio de operaciones. Es el fondo de inversión que yo me acuerde en el que más tiempo lleva desde la fecha de operaciones, es decir, va desde 1986. Quiero que tengan en cuenta que esto que vemos acá no certifica de que el fondo vaya a ser el más rentable, no certifica de que el fondo vaya a tener más ganancias, no certifica de que el fondo no se vaya a ser el que esté entre los mejores rankeados, pero sí es uno de los fondos que tiene más experiencia. Y cuando hablamos de experiencia es muy importante para llegar a este tipo de cuestiones. Digamos que es diferente tener un fondo que se fundó en el 2022, un ejemplo, ¿cierto? En el 2022, en donde, claro, llega a tener esto, pero la diferencia de un fondo con experiencia a un fondo que no tiene la misma experiencia es que este fondo lo puede mantener al transcurso del tiempo. Entonces, me gusta mucho esta fecha de operaciones, este inicio de operaciones. Adicional a esto, vemos acá, bueno, ya los saldos que se tienen con respecto a los diferentes tipos de clases. Digamos, aquí vemos que la diferencia entre la clase A, ¿cierto? Que es la de 50.000 pesos, a la clase B es de 300.000 pesos, ¿cierto? O sea, la inversión mínima cambia bastante. Ya después hablamos de fondos donde tenemos que invertir millones, pero pues va variando también. Hay que llegar a evaluar si realmente cambia con respecto a la administración, pero posiblemente vayamos a verlo y es sí. La diferencia entre la clase A y la clase B, que en este momento estoy haciendo un análisis muy general porque no sé si esta inversión mínima solamente o la diferencia de clases sea solamente por el capital o deba tener algún tipo de permanencia, no sé, con el banco o algún tipo de, digamos, cambios en cuanto a persona natural y persona jurídica, como que no, en este momento no se muestra y pues tampoco se da la información. Lo que sí podemos ver es que hay un cambio en la cuota o en las comisiones de administración por cada uno de los fondos. Entonces es importante entender que si yo voy a invertir, ¿cierto? Aquí estamos hablando de la clase A, que es la del común. Esta clase A, ¿cierto? Me está cobrando una cuota de administración por el fondo de un 1.7 efectivo anual y la clase B me está cobrando un 1.2, pues evidentemente yo lo que tengo que empezar a hacer es averiguar cómo hago para pasar de una clase a otra, porque entre menos comisiones vaya a tener, mayores van a ser las ganancias. Entonces, eso es una, digamos que una tarea que le queda para los nuevos inversionistas en este tipo de fondos. Oiga, ¿cómo hago para pasar de un tipo A a un tipo B donde la cuota de administración total se reduce significativamente y a diferencias de las otras clases también, y pues así obtener más ganancias, ¿no? Por lo normal o digamos lo común, pues es una cuota de un 1.7, realmente me parece bien. O sea, hay cuotas donde hemos averiguado y menos tiempo de experiencia, un fondo regular, por decirlo así, cuotas de un 3%. En este momento estamos hablando de un 1.77, que es bastante acorde, por lo visto, con lo que tiene el fondo. Siguiente a esto, pues vemos obviamente que en la clase A, antes de pasar esta parte, hay 29.852 inversionistas. Entonces, es un fondo que mueve muchísima gente, como lo digo, es muy atractivo por la inversión inicial que muestran, por el tiempo de permanencia, etcétera, etcétera. Vemos que la calificación, como lo mostré también en otros videos, no es que sea como una variable para uno decir, no, es que está bien calificado, entonces de una voy a meter todo mi capital, no, sino simplemente aquí lo que podemos ver es que es una calificación bastante alta para un fondo. Adicional a esto, considero que se lo ha ganado al transcurso del tiempo. ¿Listo? Con la política de inversión, pues vamos a ver qué es lo que tiene como objetivo invertir este fondo. Pues como lo mencionaba inicialmente, es renta fija, de bajo riesgo, ¿cierto?
y donde se va a invertir en los diferentes activos. Digamos que la idea tampoco es desglosar cada uno de estos. Sabemos que la renta fija invierte en bonos, invierte en certificados, invierte en otro tipo, digamos en CDTs, en emisores que ofrezcan algo eh, muy de bajo riesgo y que sea conservador y creciente al transcurso del tiempo, como lo ha venido mostrando este fondo. ¿Por qué? Pues porque aquí vemos la evolución del fondo como tal, ¿cierto? En donde a partir de octubre del año 2018 a octubre del año 2023, pues la evolución del fondo ha sido bastante significativa, un 30% aproximadamente. Digamos que en este momento uno dice como, bueno, un 30%, 100.000 pesos en 5 años, son 30.000 pesos de ganancia, como que no es algo muy atractivo, ¿no? Pero recordemos que la inflación en los años anteriores fue menor, el crecimiento que vemos con el fondo es un crecimiento interesante. Me gusta también que no hemos tenido caídas tan significativas, sino al contrario es un fondo bastante estable. Entonces como que va bastante bien, ¿no? Y adicional a esto, lo que más me gusta de este fondo es precisamente que cuando vamos a ver los plazos y la duración que tienen los inversionistas, vemos que hay gente que ha durado más de 5 años con este fondo. Entonces, la pregunta es, en un fondo de inversión, ¿cierto? Donde usted el capital que mete lo puede retirar en cualquier momento, porque una persona va a durar más de 5 años con ese capital ahí, o porque va a durar más de un año, ¿cierto? Que digamos que el mayor porcentaje es que duren de 1 a 3 años. Entonces, ¿por qué si yo puedo retirar mi capital al día siguiente, un 33% de las personas que invierten deciden mantener su capital de 1 a 3 años? Pues precisamente es porque lo que hablábamos anteriormente, es un fondo que viene creciendo, es un fondo de experiencia, bajas comisiones, posiblemente sea muy fácil para invertir por medio de la plataforma de BBVA. Entonces es como una interpretación que se da muy general, pero que me dice, oiga, hay gente que quiere mantener esta inversión por años, aunque pueda retirar el capital al siguiente día. ¿Listo? Y vamos ya entonces a la parte inferior de las volatilidades. Realmente es un fondo que, aunque busca rentabilidad fija, la volatilidad que mantiene es una volatilidad, digamos que bastante alta. Lo digo porque, aunque en la mayoría mantienen menos de un 1%, hablamos de un 0,25, un 0,50, un 0,30, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando de un 1%. Entonces es una volatilidad que no es tampoco tan alta, ¿cierto? Como para la renta variable, pero pues sí tiene, digamos que ciertos movimientos que son interesantes y que se han mantenido también en todos los tipos de clases. ¿Listo? Entonces, lo que vemos acá es que la volatilidad es la misma para todas las clases. Ahora, si invertimos en lo mismo, tenemos la misma volatilidad, tenemos el mismo crecimiento, porque hay unos que están generando más ganancias que los otros, pues precisamente lo que les decía inicialmente. Y es que la clase lo que hace es que usted tenga más ganancias al reducir las comisiones. Pero en este momento que estamos hablando de la clase tipo A, ¿cierto? O la clase A, vemos que una rentabilidad efectiva anual en el último año está en un rango un 15%, en el año de corrido, qué pena, y en el último año está en un 14,5%. Me gusta que en los últimos años ha sido positivo, que era algo que les decía con anterioridad. No quiero, o sea, no tampoco debe tener rentabilidades muy altas porque estamos hablando en este momento de una inflación de un 11% aproximadamente, ¿cierto? Pero aún así los años anteriores la rentabilidad fue diferente. La inflación fue diferente, por lo tanto las rentabilidades que antes se buscaban era un 5%, un ejemplo, y un 5% era bastante alto en esa época, por decirlo así. Entonces, ahorita lo que me gusta es que ha mantenido las rentabilidades en los últimos años, ¿cierto? Y han sido positivas y que pues este año también maneja una rentabilidad bastante atractiva con respecto a otro tipo de fondos, con respecto a otro tipo de activos que se encuentran. Y ya en cuanto a la composición de la inversión, pues básicamente lo que vamos a ver es lo que hablábamos en algún momento y era pues, renta fija, están buscando calificaciones también AAA, un sector económico que busca invertir un pequeño porcentaje
en entidades públicas. Supongo que es precisamente por la situación de nuestro país en este momento, que las entidades públicas no es como lo más acorde para invertir. Vemos una composición del portafolio con un 96% en nuestro país y un 3,28% en Estados Unidos. Es decir, que estamos expuestos también al dólar, pero yo creo que es un porcentaje bastante bajo por lo que vemos ahí. Entonces la moneda siempre ha sido en pesos, ¿cierto? Me gusta que disponible hay un 39%, significa que aunque está dando rentabilidades bastante altas, no se ha invertido todo el capital. Entonces quiere decir que están esperando una oportunidad que sea atractiva también para los inversionistas. Y aquí vemos lo que les decía, una exposición neta, digamos, del dólar bastante baja. Ya en cuanto a los emisores, pues es lo mismo que, digamos que eso es lo que no me gusta, ¿no? Es lo mismo que en lo que invierten el resto de los fondos de inversión. Sin embargo, lo gestionan mejor. Es decir, hay rentabilidades más altas con lo mismo. He terminado con el análisis general. Nuevamente no olviden suscribirse, darle like al video y ayudarme a compartir la información. Entonces voy a hablar de dos aspectos. Lo primero es con respecto a mi objetivo. Entonces, bueno, en este momento la variación anual de la inflación está en un 10,48. Mi objetivo en este tipo de fondos de inversión es tener una rentabilidad de un 4% mínimo más la inflación, es decir, estamos hablando de un 14,4, ¿cierto? Aproximadamente. Entonces, bueno, ¿cumple o no las características en cuanto a lo que estoy buscando? Pues evidentemente es un fondo que obviamente pues pasa a ras, por decirlo así. Digamos que si decido invertir, lo primero que buscaría es como cambiar el tipo de inversionista para que me aumenten las rentabilidades y que no pase justo por la inversión. Algo que les mencionaba anteriormente es, estos son mis objetivos y este fondo de inversión está acá. Como que no lo supera poquito, lo mantiene. Digamos que no está mal, ¿cierto? Pero pues sí es algo que hay que evaluar porque si hay fondos que me mantienen por arriba de la inversión, pues puede ser interesante. Sin embargo, pues de todos modos yo creo que puede ser interesante al momento de invertir para experimentar un tiempo, cuál es el comportamiento en 6 meses, en un año. En algún momento me decían, ¿por qué retira todas las inversiones que genera pérdidas? Pues básicamente no es que la retiré porque generen pérdidas, sino la retiro es precisamente porque ya llevo con ellas 6 meses, 8 meses y no cumplen mis objetivos. Y digamos, lo que yo busco es que si este fondo liquidez dólar de la vivienda no me generó ganancias en 6 meses, pues ese capital lo invierto en otro lado, ¿cierto? Para ver si el movimiento va a ser mejor o peor. Y así voy jugando hasta encontrar, jugando entre comillas, ¿no? Para encontrar algún tipo de fondo que ya precisamente o algún activo cumpla con mis características en este momento. Entonces lo voy a dejar ahí para experimentar. Obviamente está como por debajo de una lista que ya he venido como realizando. En este momento tengo esos 3 fondos para experimentar el otro año. Entonces como que cumple con esas características. Realmente lo único que no me gusta, lo que me gusta de esto antes de nada es obviamente la experiencia que tiene el fondo, el crecimiento, etcétera, etcétera, pero para clasificarlo dentro de mis inversiones, me gusta que la composición del portafolio está el 100% en pesos colombianos y pues un 96% es precisamente de inversiones en nuestro país. Entonces lo puedo clasificar en cuanto a, oiga, lo quiero meter en mi portafolio de seguridad y luego el otro fondo que busque sea totalmente diferente a lo que invertí anteriormente. ¿Para qué? Pues ya no invierto en Colombia, sino invierto en Estados Unidos o invierto en otro tipo de países con otro tipo de monedas y diversifico bien mi portafolio. Entonces lo voy a dejar ahí para experimentar y como les digo, lo único que no me gusta es que son los mismos emisores, pero bueno, encontrar algo diferente en nuestro país se encuentra, pero no se sabe si va a mantener las mismas rentabilidades o no. Ya para finalizar, pues bueno, creo que es un fondo que se perfila más para una persona que quiera mantener su inversión a largo plazo, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de renta fija, estamos hablando de un perfil conservador. Creo que
lo más interesante es poder invertir desde los 50.000. Lo mejor sería como invertir de forma mensual, ¿cierto? Esos 50.000 pesos. Igualmente tengamos en cuenta, primero, que no es un consejo de inversión, y segundo, que estas rentabilidades que ofrecen básicamente no certifican que en los próximos años pues vayan a ser iguales o mejores. Pueden ser iguales o peores, o pueden ser simplemente peores. Entonces, para largo plazo creo que es un fondo bastante interesante, y más teniendo en cuenta que es un fondo que viene desde 1986, es decir, que viene con un crecimiento, con una experiencia bastante significativa a comparación de otros fondos, y muy bien, digamos, y con un crecimiento constante, ¿no? Creo que es solamente eso. Déjenme en los comentarios si les gustó el video, si invierten en este fondo o no. Quedaría como la tarea de saber si hay que tener una cuenta BBVA para invertir en este fondo, porque pues si tengo que tener la cuenta, ya obviamente tengo que sumarla, a los gastos de invertir en este fondo, y pues estas rentabilidades que vemos, digamos que en la parte inferior de un 15,5%, pues tenemos que restarle, ¿cierto? Lo que vale la cuota de manejo, y esto ya reduciría bastante la rentabilidad. ¿Listo? Todo ese tipo de cuestiones hay que tenerlas en cuenta. Si no, pues podría ser interesante invertir, y pues creo que es muy fácil para las personas que tienen BBVA Móvil. Espero les haya gustado el video. No olviden que en el canal de YouTube he estado subiendo bastante contenido. En la cuenta de Facebook está el mismo contenido, pero organizado como de otra forma, también para los que quieran verlo desde ahí. Y en la cuenta de Instagram, pues básicamente está la casillita de ideas, ¿cierto? Pero también estoy publicando en historias los videos actualizados, para que en la cajita de preguntas, que les dejo ahí en esa parte, pues dejen dudas que tienen sobre los videos que estaba haciendo, o dudas en general. Esto es Acor Inversiones, y nos vemos en una próxima ocasión.